El Estado depredador ya está aquí y conviene entender bien el concepto porque no hablamos simplemente de un Estado que sube impuestos. Esa es solamente la parte visible. El Estado depredador moderno se endeuda en tu nombre, destruye el poder adquisitivo de tu moneda, castiga el ahorro, regula hasta asfixiar el sector privado y luego se presenta como la solución a los problemas que él mismo ha creado. El Estado depredador no es el estado de bienestar. El Estado depredador es aquel que lo que busca es el control por encima de todo, aunque eso venga con empobrecimiento, porque empobrecer a la población y destruir al sector privado es clave para permanecer en el poder y fortalecer su red clientelar burocrática. Es un Estado rapiñador. Vamos a hablar de todo ello. Lo he explicado en el Madrid Economic Forum y en mi libro El nuevo orden económico mundial, que ya está en cuarta edición. El Estado depredador quiere someter a la clase media y a las empresas para convertirlas en dependientes, en rehenes de una estructura política que necesita cada vez más recursos y más control para mantenerse. Pero para mantenerse también necesita empresas débiles y ciudadanos pobres. Así se perpetúa. Quédate hasta el final porque vamos a ver cómo funciona esta maquinaria con datos reales. Deuda pública disparada, gasto público cercano a la mitad de toda la economía y además inflación persistentes, bancos centrales atrapados y además un euro digital que se presenta como modernización cuando es una trampa de control. El problema no es que existe el Estado, el problema es cuando el Estado deja de estar al servicio del ciudadano y empieza a alimentarse de él. Acompáñame. Cuando hablamos del Estado depredador tenemos que entender que esto no ocurre por casualidad ni solo por incompetencia. Hay unos gigantescos incentivos. A un político depredador le conviene gastar más porque compra un apoyo a corto plazo hoy y pasa la factura mañana. Es decir, primero compra un apoyo aparentemente con una subvención y después convierte a esas mismas personas en pobres clientes, dependientes y rehenes. Le conviene endeudarse cada vez más porque puede prometer sin pagar inmediatamente y le pasa la factura al siguiente. Le conviene la inflación porque aumenta la recaudación nominal sin aprobar formalmente una subida de impuestos. Le conviene además la inflación porque luego en los datos de ratio de deuda, ratio de crecimiento, etcétera, al utilizar un dato de PIB nominal inflado por mayor nivel de subida de precios, entonces quedan aparentemente bien. Le conviene regular cada vez más porque cada regulación le crea poder discrecional al político. Por eso, cada crisis termina pareciéndose tanto a la anterior. Hay un problema generado o agravado por malas políticas, el ciudadano paga el coste y el Estado depredador sale reforzado con todavía más presupuesto. Ante la crisis, gastar más. Y cuando no hay crisis, gastar mucho más. Más competencias, más regulación y más intervencionismo. Cualquier empresa que diese un resultado como el que están dando los estados de este estado depredador que se va conformando alrededor de la burocracia extractiva, desaparecería. Si una empresa que diese estos resultados estuviese cotizada, desaparecería. El Estado, no, el Estado se equivoca, te culpa a ti, pide más recursos y se presenta como la solución. El Estado depredador no busca el progreso, busca el control. En demasiados países desarrollados, este llamado estado de bienestar se ha ido transformando en el bienestar del Estado. Una cosa es tener instituciones razonables, seguridad jurídica, servicios básicos bien gestionados y otra muy distinta es que el Estado ocupa cada vez más espacio, gasta cada vez más, se endeuda cada vez más y encima te dice que lo hace para protegerte y todavía peor, encima te culpa porque dice que no eres solidario. No, mis queridos amigos, cuando el Estado gasta de manera descontrolada, no crea riqueza, consume riqueza, creada previamente por el sector privado. Cuando se endeuda masivamente, no regala nada, traslada la factura al futuro y es profundamente antisocial. Y cuando el Banco Central acomoda esa deuda y la monetiza, no hace magia, destruye el poder adquisitivo de la moneda, que es lo que te hace a ti más pobre.
Fíjate en los datos de esta Europa asfixiada por la hiperregulación y por el exceso de impuestos. Acaba de publicar Eurostat que la deuda pública de la eurozona ha cerrado el cuarto trimestre de 2025 en el 87,8% del PIB. Grecia está en el 146, Italia en el 137, Francia en el 115, Bélgica en el 107 y España en el 100,7%. Y alguien dirá, bueno, todo esto se puede refinanciar, no pasa nada. Eso es lo que te dicen siempre antes de subirte los impuestos. La deuda pública sí importa, la pagan los ciudadanos con menor poder adquisitivo, más presión fiscal, peores servicios y menos oportunidades. Y es muy importante que entiendas que la deuda pública siempre se paga. Refinanciar es pagar y volver a emitir. Refinanciar no es un chollo, refinanciar sale más caro y por eso en estos países de los que hemos hablado se ha disparado el coste por intereses de la deuda. El segundo dato es todavía más importante. En 2025 el gasto público de la eurozona es ya equivalente a casi el 50% del Producto Interior Bruto, 49,8%. En algunos países es superior. Prácticamente medio euro de cada euro que produce la economía pasa por el sector público. Pero claro, ese Producto Interior Bruto que suma el gasto público, al poner gasto público junto a la inversión privada, al consumo de los ciudadanos, etcétera, da una sensación de crecimiento falsa. ¿Por qué? Porque el gasto público no es producción, es simplemente consumo de recursos previamente creados por el sector privado. Luego te dicen que la clase media no llega a fin de mes por culpa del capitalismo. Pero si es que hay que tener cara. La clase media no llega porque está exprimida por impuestos, cotizaciones, inflación, regulación, energía cara por diseño y una burocracia que cada vez le exige más para dejarle hacer menos. Cuando una economía tiene un Estado que pesa más de la mitad del Producto Interior Bruto, en muchos casos casi la mitad en la media, la pregunta ya no es si hay mercado libre, la pregunta es cuánto mercado libre queda. Como dice mi buen amigo Alberto Mingardí, el problema del neoliberalismo que dicen algunos es que el neoliberalismo es lo poco que hay y lo mucho que falta. La deuda pública es el impuesto que todavía no te han cobrado. Es el impuesto que le pasan a tus hijos y a tus nietos que además no los habían firmado. La deuda pública la pagas cuando suben los impuestos, la pagas cuando la inflación destruye el valor de tu salario, la pagas cuando el Banco Central mantiene tipos reales negativos, la pagas cuando tu ahorro compra cada vez menos y la pagas todos los días al empobrecerte lentamente mientras te dicen que vives en una especie de cohete. En el monitor fiscal del Fondo Monetario Internacional de abril de 2026, la deuda pública global ya ha subido al 94% del PIB y va camino del 100%, un año antes de lo previsto. Pero no nos podemos olvidar que en el último dato de Tax and Wages lo que muestra es que prácticamente el 41% de los salarios de los ciudadanos de Europa y de la OCDE, de la Unión Europea, se van en impuestos. Es que no solamente trabajas cada vez más para el Estado en impuestos directos al trabajo, sino que si le incluyes los impuestos indirectos, la carga fiscal supera al 50%, en mucho y en algunos casos llega al 70%. Brutal. ¿Y cuál es la respuesta de los gobiernos ante alta deuda, altos costes por intereses y crecimiento paupérrimo? Hombre, por supuesto, no reducir gasto público, no eliminar duplicidades, no mejorar en eficiencia. La respuesta siempre es más impuestos, más deuda, más regulación y más excusas. Te dicen que van a facilitar o reducir la regulación y luego no lo hacen. El déficit público maquilla el PIB durante un tiempo. Puede crear cierta apariencia de actividad, pero no crea productividad por decreto. Por eso vemos economías donde el Producto Interior Bruto parece aguantar y sin embargo las familias no llegan a fin de mes. Las pymes no pueden sobrevivir. El salario real pierde poder adquisitivo y el PIB per cápita se queda estancado con la productividad completamente estancada. Y eso es empobrecimiento lento ahora, a medio plazo y a futuro.
La inflación es el impuesto más cobarde porque no aparece en una carta de Hacienda. Simplemente vas al supermercado y compras menos, llenas el depósito y pagas más, intentas ahorrar durante años y descubres que el dinero vale menos. Y luego, los mismos que han generado inflación con gasto público, porque la inflación no deja de ser la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, y la moneda pierde poder adquisitivo porque los estados emiten mucha más de la que demanda el sector privado. Eso es la inflación y, por supuesto, esa enorme cantidad de moneda emitida no es darle a la maquinita, sino cómo se emite moneda con el gasto público y con la deuda, es decir, tirando de déficit. Eso es imprimir moneda. Por lo tanto, esos mismos que han generado inflación con gasto público, déficit y con expansión monetaria, te dicen que la culpa es del empresario. Aquí siempre, del empresario, del supermercado, de la guerra, de Trump, de cualquiera menos de ellos. El Banco Central Europeo tiene como objetivo preservar el poder adquisitivo del euro, pero sus propias proyecciones de marzo de 2026 muestran que entre 2018 y 2026 la inflación acumulada ha sido de más del 25%. En el caso de España, desde 2019 estamos hablando de una inflación acumulada del 24,8%, pero esa es una parte pequeña. ¿Por qué? Porque eso es lo que mide el IPC. Bien, pero es que lo que mide el IPC no es ni de lejos lo que han subido los alimentos, la vivienda, los elementos básicos que compramos cada día. Eso es un factor clave para entender el empobrecimiento de la clase media. ¿Y por qué se busca empobrecer a la clase media? Porque es la mejor manera de crear clientes dependientes, rehenes que A, no pueden escapar, B, tienen que depender de un Estado que cada vez les da menos, con una moneda que cada vez vale muchísimo menos. Inflación por encima del objetivo y crecimiento muy pobre. Ese es el peor cóctel para el ciudadano, porque además hay que añadirle otra parte, que es el crecimiento de la productividad inexistente. Y encima ahí el Banco Central, aunque consideres que sea independiente, cada uno a lo suyo, está atrapado. La prioridad, por lo tanto, para el Banco Central pasa de ser el control de la inflación a hacer todo lo posible para que los estados se financien barato. Y entonces la prioridad desaparece en cuanto a la estabilidad de precios. Ni el ahorrador ni la pyme, el Estado a toda costa. El Estado entra en unos enormes desequilibrios, el Banco Central tiene que intentar preservar la estabilidad monetaria, que es obviamente intentar que los estados se financien a tipos relativamente baratos y, por lo tanto, que haya estabilidad en el sistema financiero. Por lo tanto, hay una especie de incentivo perverso para el Estado para entrar en enormes desequilibrios y luego el Banco Central va a tener que buscar la manera de monetizarlo o disfrazarlo. En el camino, destrucción de la clase media. Al Estado endeudado le conviene una inflación alta y el principal beneficiario de la inflación no son las empresas, no son los supermercados, no son los ciudadanos. El principal beneficiario de la inflación es el Estado depredador. Y con eso, cuando ya se ha alcanzado y superado el límite fiscal, el límite económico y el límite inflacionario y no tienen manera de escaparse, entonces buscan la represión. Y aquí llegamos al euro digital. Y aquí hay que ser precisos, porque en cuanto cuestionas algo te dicen que es que estás contra la tecnología. No, yo estoy a favor de blockchain, estoy a favor de las criptomonedas, de la innovación, de la competencia, del dinero privado y del efectivo. Pero el problema no es la tecnología. El problema no es que haya una tecnología digital. El problema es quién está controlando ese euro digital. Si lo que quieres es defender la tecnología, defenderías que haya más monedas independientes, que haya más competencia y más facilidad para que haya diferentes operadores. Y sin embargo, el euro digital es lo contrario, es centralizar y limitar. ¿Quién controla, con qué incentivos y dentro de qué arquitectura de poder está el problema que tenemos que analizar con respecto al euro digital? A ver, el euro digital no se lanza por facilidad tecnológica. El euro digital se lanza por el miedo que tienen los estados a que los ciudadanos busquen alternativas en otras monedas ante el exceso fiscal que están llevando a cabo. Y por supuesto lo que busca es forzar la utilización de tu moneda a
costa de la libertad de los ciudadanos de utilizar otras u otros métodos. El Banco Central Europeo prevé una posible emisión del euro digital en 2029, sujeta a que la legislación europea se apruebe en 2026. Hasta aquí alguien puede decir, suena cómodo, ¿por qué necesita esto una legislación europea? Para que te fuercen a que esto se lleve a cabo. Todo intervencionismo moderno empieza sonando cómodo. ¿Qué te dicen? El euro digital es muy bueno, vas a poder utilizarlo incluso cuando no haya internet. ¿Y por qué no va a haber internet? El Banco Central Europeo insiste en que habrá altos estándares de privacidad. Bien, pero la pregunta relevante no es lo que promete hoy. La pregunta es qué infraestructura estás construyendo para mañana cuando en esa arquitectura incluyes que el euro digital puede ser programable. ¿Qué significa programable? ¡Uf! Que lo pueden hacer desaparecer y además puedes hacer que sea una herramienta de control donde el Banco Central sabe exactamente en qué gastas, cómo inviertes, cuánto ahorras y qué es lo que haces con tu dinero y puede decidir penalizarte o remunerarte dependiendo de tus acciones y tus decisiones. Es decir, el euro digital no es libertad monetaria, es mayor concentración y da mayor poder a un banco central que no ha sabido controlar la inflación ni defender el poder adquisitivo de la moneda. El problema, por lo tanto, es la capacidad de control que queda instalada en el futuro con la arquitectura. Por supuesto que el euro digital no va a ser automáticamente una herramienta de control masivo, pero en una sociedad libre no se debe dar un cheque en blanco a instituciones que ya han demostrado una tendencia clara a expandir su poder. Lo que tendrías que dar es más libertad y mayor independencia al sistema, no menos. Y menos todavía sobre el dinero, porque el dinero no es un detalle técnico, es tiempo acumulado, capacidad de elección e independencia frente al poder. Cuanto más centralizado está, más lejos está de defender el poder adquisitivo. Esta es la parte que mucha gente no quiere ver. El Estado depredador no se presenta diciendo que quiere controlarte, se presenta diciendo que quiere cuidarte. Habla en realidad como un maltratador. Sin mí no puedes y nadie te va a querer más que yo. La subida de impuestos se llama solidaridad, la deuda se llama inversión social, la regulación se llama protección y el control monetario se llama modernización. Pero cuando tú dices que quieres ahorrar, emprender, pagar menos impuestos, usar efectivo, protegerte de la destrucción del poder adquisitivo, entonces te llaman egoísta, insolidario o negacionista. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. El ciudadano independiente molesta porque no pide permiso. No depende del subsidio, no depende del Estado y puede votar contra el poder sin miedo a perder una ayuda. Por eso el Estado depredador va especialmente contra la clase media y contra las pequeñas y medianas empresas, no contra los ricos de verdad, que se adaptan, se cubren o se van o todavía más se unen a ese Estado depredador para quitarse competencia. Va contra el ciudadano que trabaja, paga, ahorra y cumple. El objetivo es que dependas no de una forma brutal, sino de manera gradual, que cada decisión económica relevante pase por más regulación, más coste, más permiso político y, sin darte cuenta, en unos años has pasado a ser un ciudadano completamente dependiente. El Estado depredador no es una metáfora exagerada. Es el que se alimenta de la clase media y de las pequeñas y medianas empresas mientras dice defenderlas. El que sube impuestos y luego culpa al mercado de que no llegues a fin de mes. El que se endeuda en tu nombre y luego llama irresponsable al que quiere bajar el gasto. El que destruye el poder adquisitivo de tu moneda y después te dice que te va a dar una ayuda, una ayudita para compensar una parte del daño que ellos mismos han creado. El Estado depredador no quiere ciudadanos fuertes, sólidos, independientes y libres. Quiere ciudadanos dependientes. La libertad empieza cuando el ciudadano entiende la trampa, cuando entiende que no hay prosperidad sin propiedad privada, que no hay clase media sin ahorro, que no hay independencia sin dinero sólido y que no hay futuro si el Estado se come la economía que dice proteger. Cuando el Estado quiere ocuparlo todo, lo primero que desaparece no es tu dinero, lo primero que desaparece es tu libertad. Y sin autonomía, sin libertad, no hay Estado ni de bienestar ni de nada. Lo único que hay es Estado depredador. Que no te engañen.
can